El tirano. La naturaleza concedió a don Juan Manuel de Rosas una constitución robusta. Su ejercicio de ganadero y labrador la desenvolvió completamente y la habilitó por más de un respecto para desempeñar el tremendo papel que representa. Su semblante en el círculo de hombres de su confianza o cuya simpatía le interesa conquistar es agradable, y cuanto se le habla hay en su rostro una expresión de atención y seriedad que halaga, pero en el trato común con otros hombres manifiesta cierta tosquedad de maneras y de compostura del lenguaje, que concuerda con cierto aire de taciturnidad que parece en él característico. En estos casos rara vez mira a la persona con quien habla, y si lo hace con intervalos, con movimientos rápidos de su vista, es para ver el efecto de sus palabras. Por lo demás, ninguna señal revela jamás contra su voluntad los efectos de su alma, y nadie al mirarlo sospechará cuánta es la bastardía de las pasiones brutales que fermentan en su pecho. Pero, aunque tiene el disimulo que se atribuye a Tiberio, el miedo en el momento de peligro pone descolorido su semblante, que es encendido, sin que carezca del valor necesario para arrostrar aquel cuanto es indispensable o muy urgente. Es verdad que entonces sus facultades se perturban y cae en cierto estado de entorpecimiento mental o casi estupidez. Rosa es frugal y parco en alto grado, y lo era antes de que el temor de un envenenamiento viniese a atormentarlo como sucede hoy. Es pensador, reflexivo y laborioso como poco. No tiene ideas religiosas ni morales, y todas las facultades de su alma están subordinadas a la ambición de mando absoluto y a la pasión de la venganza, las dos cualidades dominantes de su carácter. En la historia del Nuevo Mundo hasta nuestros días no se encuentra el hombre de un tirano tan reflexivamente atroz y cruel como Rosa. La actividad febril con que trabaja degenera en una extravagancia loca y feroz en sus momentos de descanso y distracción, y en estos accesos mantea a los locos que tiene siempre en su compañía. Domingo de Oro. El general Lavalle no podía aceptar lo propuesto por los comisionados después del Tratado Macao, porque desde tiempo atrás, en plena alianza con los franceses, tenía comprometido a gobernadores del interior para formar una liga contra Rosa, la Liga del Norte, y ya estos gobernadores habían dado manifiestos del abril y mayo de 1840. Andaba en ello el general Lamadrid, que, enviado por Rosas como amigo suyo con fuerzas al interior, había dado vueltas el poncho, quedándose con la fuerza y el dinero de su compadre. De manera que Lavalle tenía el terreno bien preparado y muy mal hubiera procedido con sus amigos yéndose a Francia para gozar de las ventajas que se le ofrecían. Rehusó pues el ofrecimiento y se replegó a Córdoba. Dispuso a ponerse al frente de la liga, pero el ejército de Oribe estaba bien equipado y se distinguía por una rígida disciplina. Lavalle y Lamadrid establecieron en un principio su cuartel general en Catamarca y desplegaron una división a Cuyo para derrocar a los gobernadores rosistas. El general Hacha, jefe de esta misión, afortunado en un comienzo, tuvo que rendirse en San Juan. Lamadrid fue completamente derrotado por Pacheco en Mendoza, septiembre, y en el mismo mes Oribe derrotó nuevamente a Lavalle en el combate de Faimalia. Triunfante, el ejército rosista avanzó hacia el norte sin mayor resistencia e hizo terribles y crueles escarmientos, decapitación de Avellaneda, de Cubas y muchos otros. Espantoso desastre en que Lavalle no mostró grandes cualidades de militar, y Oribe se reveló hábil, organizador e implacable y atroz en el castigo. En retirada hacia Bolivia, Lavalle murió en Jujuy en la madrugada del 9 de octubre de 1841, no de muerte
no de muerte heroica, sino al abrir una puerta desde el interior de la casa en que dormía, para espiar a cierta partida enemiga que hizo una descarga contra el edificio. Así terminó esta campaña, iniciada en 1839, de los aliados de entonces. Quedaba solo el presidente Rivera en el litoral buscando la paz con Rosa. Los emigrados argentinos en Montevideo, poco después de firmado el Tratado Macao, le echaron mano del atentado personal y estuvieron a punto de matar a la hija de Rosa, según nos informa ella misma en el siguiente relato escrito por Adolfo Salías en El Destierro. El atentado de la máquina infernal, 1841. En la noche del 25 de marzo de 1841, aniversario del cumpleaños de mi finada madre, estaba rodeada de algunas personas que me visitaban en memoria del día. Entró Monsieur Bazin, primer edecán del señor almirante Dupotet, y entregándome una caja como una tercia de vara de tamaño, me dijo, acabada de recibirla de Montevideo, con una carta del cónsul general de Portugal, el señor Acevedo Leite, en la que le pedía ponerla en mis propias manos para que yo hiciera del mismo modo en las de mi padre, y que dicha caja encerraba una medalla de diploma de la Sociedad de Anticuarios de Copenhague, le dedicaba. Después de tomar dicha caja en mis manos, pedí, no recuerdo a cuál de los amigos que allí estaban, ponerla sobre la mesa redonda que entonces se usaba en medio de la sala. Lo efectuó y allí quedó la caja toda la noche, estando la mesa en constante movimiento, pues a medida que los visitantes aumentaban, ésta se retiraba para dar lugar a formar el círculo social. Al día siguiente llevé a mi padre la caja, repitiéndole las palabras de Monsieur Bazin. Mi padre la miró y me dijo ponerla sobre una de las cómodas que había en su aposento, donde él estaba escribiendo ese día. Lo hice, y después de pasados los días me dijo que la abriese e hiciese saber su contenido. Esto fue el 28 de marzo, 3 días después de haberla yo recibido. La llevé a mi dormitorio y, sentada en una silla al lado de la ventana, llamé a una joven amiga mía, Telefora Sánchez, que entonces me acompañaba, para que me ayudase a descoser los forros. El primero no recuerdo de qué material era, pero sí que el segundo era de cachemira blanca, con las costuras ribeteadas de un cordón de seda colorada. Bajo este forro, sobre la tapa de la caja, estaban varios papeles que no leí por estar escrito en un idioma desconocido para mí, pero me parecieron ser títulos o diplomas. Con estos estaba la llave de la caja, atada con una cintita colorada. Puse a un lado los forros y papeles, y al abrir la caja con la llave, saltó la tapa de un modo tan violento, haciendo tan fuerte ruido, que Telefora y yo dimos un grito. Al mirar la máquina, yo no tuve la más mínima idea de lo que era. Pues teniéndola en la falda, la miraba de enfrente, pero Telefora, que estaba sentada en la ventana y la miraba de costado, me dijo: Manolita, fíjate, parecen cañones de tubo que la forman. Hice lo que ella me indicaba, y ni aún asimismo me inspiró la más mínima sospecha que tenía en mis manos tan cruel, tan infernal proyecto, del que, si la divina providencia no me hubiera salvado, habríamos sido víctimas con mi amiga Telefora y también mi mucama Rosa Pinto, que en estos momentos se ocupaba de acomodar algo en el cuarto. Al tratar de cerrar la caja no pude conseguirlo. El balde apretaba dos grandes gonces que habían saltado en los lados de ella, los que después supe ser los gatillos de la máquina, que por haberse descompuesto no produjeron el infernal intento. Esa misma mañana la llevé a mi padre, y él, al mirar la máquina, comprendió en el momento la terrible realidad. Guardó silencio en momento, y después, mostrándosela al primer escribiente de secretaria, don Pedro Rodríguez, que acababa de entrar, le dijo: ¿es esta una de las máquina infernal enviada por mis enemigos para matarme? Pero Dios es justo, vaya usted inmediatamente a llamar al señor ministro Arana. No tardó en llegar dicho señor, quien, doblemente aterrado al saber
hubiese sido yo la víctima de tan espantosa trama. Tanto mi padre como él me abrazaron y besaron tiernamente, felicitándome por la protección que el Todopoderoso me había dispensado, y al decirme mi padre: hija mía, demos fervientes gracias al divino ser que con tanta bondad nos ha salvado con su suprema protección. Mi llanto, sin desprenderme de sus brazos, no le permitió continuar. Esto tenía lugar, como he dicho antes, el 23 de marzo, y así que mi padre y el doctor Arana, ministro de Relaciones Exteriores conferenciado, decidieron imponer sin pérdida de tiempo al señor almirante Dupotet de lo que pasara. Este señor almirante, indignado al saber que se hubiesen valido de su edecán, Monsieur Bazin, como agente de una trama tan infame, despachó a este esa misma mañana en un vapor a Montevideo para tomar informe del señor Acevedo Leite, si tenía algún conocimiento de la carta. Habiéndosele engañado, el señor Leite, tan ofendido como debía hacerlo, se vino sin demora con Monsieur Bazin a Buenos Aires para dar la satisfacción debida de su inocencia. La máquina, sin moverla de la caja, se llevó inmediatamente a casa del señor ministro de Arana, donde estuvo algún tiempo expuesta al examen del público, siendo el 30 de marzo el día del cumpleaños de mi finado padre, y el 29 se destinó a consulta de ministros del gobierno y de los agentes extranjeros. Fue aquel día en el que se declaró al público lo que pasaba. Así fue que todos los cuerpos diplomáticos militares que iban a casa para cumplimentar a mi padre, como los particulares impuestos de la infamia que se les refería, pasaban a ver la máquina, a lo que el señor Arana. Los oficiales franceses descargaron algunos de los cañones en el jardín del señor ministro de Arana, y la carga era tan terrible que los cañones reventaban. Manuela Rosas de Terrero.